estoy enseñando tejer. Por ejemplo, estamos haciendo así como una tari con el dibujo, pero ellos hacen sin dibujo porque están recién empezando. Este es mi tercer año consecutivo en participar en el taller de telar aymara. Y la verdad es que como descendiente del pueblo aymara ha sido reencontrarme sobre todo con la labor que tienen las mujeres, teniendo en cuenta de que en los tejidos hay mucha historia. Los tejidos representan toda la esencia que tenemos también el pueblo aymara en cuanto a los colores. Para mí ha sido una experiencia súper enriquecedora porque además de reencontrarme con los ancestros, encontrar una yatichiri que pueda enseñar lo complejo del tejido aymara, que obviamente, si bien todos los tejidos en telar tienen su complejidad, que en un solo periodo nunca es suficiente. La verdad es que así como lo aprendían los abuelos, que era mirando, la verdad es que en la práctica está el aprendizaje más enriquecedor, el hacer. Así que súper agradecida también en participar en este taller, sobre todo con la Yatichiri Irma. Hermanas y hermanos, soy ecuatoriana de la etnia quichua de Ecuador. Tengo más de 20 años aquí en Chile y hace unos 5 años atrás empecé con estos talleres de la cosmovisión andina que empezaron a impartir nuestros hermanos aymara. Y estoy aquí muy agradecida de la Yatichiri, porque a pesar de que vengo de un pueblo étnico, no tenía yo conocimiento de estas hermosas actividades. Así que estoy aquí realizando estos hermosos talleres, estos hermosos tejidos. También llevo como 3 años, pero cada año tomamos una nueva iniciativa, tenemos una nueva forma de tejer, nuevos instrumentos para realizar en este mundo andino de lo que es el telar.